haciendo la labor para la cual fue llamado. Amén. Mientras o entre tanto se llega Él a la cruz, tú y yo, entre que llegamos al cielo, tenemos que hacer ciertas cosas. Amén. Porque es el fin. Y no el fin de que ya acabe, sino el fin de que estemos aquí, es que un día podamos llegar al cielo y tener una eternidad con nuestro amado Dios. Amén. Por eso dice aquí: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Qué curioso, ¿verdad? Cuando dice las sinagogas de ellos, las sinagogas de todos aquellos que pues pastoreaban o dirigían o lideraban al pueblo de Dios. En las sinagogas era donde se predicaba la palabra, donde se abrían los rollos de Isaías, de todo el Antiguo Testamento, para predicar la palabra, para enseñarla, para que desde los más pequeños hasta los más grandes pudieran escuchar lo que Dios había hablado a su pueblo. Amén. Claro que mucho de lo que hablaban no lo escuchaban, mucho de lo que se hablaba ahí poco percibían. Por eso les decía que es tan importante poner atención en la palabra para que después las podamos poner en práctica. Les decía, si alcanzamos a ahorrar el 5 o el 10%, que ese 5 o 10% realmente quede en nosotros para poder vivir la palabra. Ahora Jesús dice: predicando el evangelio del reino, predicando el evangelio de su Padre, predicando el evangelio de lo que había de venir, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36. Y al ver las multitudes, y al ver el gentío, y al ver a muchísima gente, dice aquí, tuvo compasión de ellas, porque estaban, ¿cómo? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen. A pesar de que había demasiadas sinagogas, a pesar de que había muchos lugares en donde se predicaba la palabra, dice ahí, donde ellos estaban, incluso ahí iba Jesús, también Jesús se dio cuenta que aunque había tantas sinagogas, tantas, lo que podría decirse hoy en día, tantas iglesias, había muchas ovejas que estaban dispersas, pero también que estaban desamparadas. Amén. Las ovejas requieren cuidado, las ovejas requieren que las lleves a pastar, que las lleves a comer, que las ovejas requieren que les estés diciendo: mira, hazte para acá, hazte para allá, mira, hay esto y aquello. Tú y yo iniciamos como ovejas. Amén. Tú y yo iniciamos como el rebaño. ¿Por qué digo iniciamos? Porque al pasar el tiempo vamos creciendo y nos vamos convirtiendo en esos líderes o en esas ovejas que ya no solamente se dedican a ver dónde, a preguntarle al pastor: mira, pastor, ¿está bien aquí si estoy? O mire, pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Porque conforme vas creciendo en la palabra, no es que vayas preguntando menos, sino que te vas haciendo más maduro y vas entendiendo mejor la palabra, vas entendiendo mejor el mensaje, vas entendiendo mejor por qué pasas por ciertas circunstancias y de ello vas aprendiendo. Cada vez pregunta uno menos, cada vez uno se vuelve más sabio, más entendido. No por eso quiere decir que no vamos a dejar de preguntar, pero nos vamos haciendo menos dependientes. Esa sería la palabra: menos dependientes de la persona y más dependientes de Dios. Por eso aquí Jesús estaba preocupado por las ovejas, porque no tenían quien las cuidara. Recuerda la palabra que dice aquí: desamparadas. O sea, no estaban bajo el amparo de nadie, no estaban bajo la cobertura de nadie, no estaban en ningún momento estaban siendo cuidadas por nadie, a pesar de, te repito, de que había muchas sinagogas, a pesar de que él predicaba en las sinagogas. Él veía que el gentío, que las multitudes, que
toda esa gente no iba a tener quien estuviera a cargo de ellas. Y dice todavía, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad que la mies es que mucha, mas los obreros pocos. La mies es mucha. Lo que Jesús había estado haciendo, predicando la palabra, había empezado a dar frutos. La gente se había vuelto muy sensible a la palabra. Pero no es nada más que la gente se vuelva sensible, sino que también la gente se vuelva responsable al pasar el tiempo de otras personas. Cuando dice que como ovejas que no tienen pastor, el pastor es el que las cuida. Amén. El pastor es el que se hace cargo de ellas. El pastor es quien se encarga de que estén bien alimentadas. Pero un solo pastor, en este caso nuestro gran pastor es Jesús, le es necesario, o más bien nosotros nos es necesario empezar a ser obreros, servirle a Jesús, servirle a Dios, para que estas ovejas dejen de estar dispersas y desamparadas. Amén. Y ahí es cuando viene palabra que a veces dices, híjole, ¿quién quiero ser? ¿Oveja o pastor? Yo quiero ser oveja o líder. Yo quiero ser oveja o alguien que aprenda o que ayude para dirigir esas ovejas, porque suelen ser muchas. Pero aquí hace un énfasis Jesús. Dice, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Porque ciertamente muy pocos quieren hacerse cargo de ¿quiénes? De las ovejas. Muy pocos quieren hacerse cargo de las ovejas. Porque en lo normal, tú como padre puedes, o para los que son papás, puedes proveerle a tu hija, a tu hijo, puedes darle un sustento, puedes trabajar para él. Pero el ser el pastor o la pastora, si quieres verlo, de tu casa, de una persona, el tener la responsabilidad de dirigir a alguien más, es una gran carga que muy pocos quieren cargar. Porque dicen, ¿cómo yo voy a aceptar la responsabilidad de hacer esto si lo puede hacer otro? Si lo puede hacer aquel que sabe más, o aquel que tiene más tiempo, o aquel que se ve más maduro, o aquel que habla más fuerte, o aquel que sabe más de la palabra, o es más espiritual. Porque habiendo mucha gente que tiene necesidad, muy pocos son los que se atreven a ayudar y cubrir las necesidades de los demás. La mayoría no quiere servir. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que se trata de lo más espiritual que puedas encontrar. Porque si bien tu vida, tú trabajas para a veces tus éxitos, pero trabajar para los éxitos de otros es bien complicado. Ser obrero para que otro se beneficie de lo que tú hagas es complicado. Es difícil. Es algo que tienes que tratar en tu corazón, de decir, voy a hacer algo para que alguien más lo disfrute. Tengo que hacer esto para que alguien más disfrute de mi trabajo. Tengo que convertirme en obrero para que estas ovejas no padezcan, porque son ovejas. Por eso había tanta oveja desamparada, porque no había obreros, no había gente, no había personas dispuestas a hacerse cargo de ellos. ¿Cuántos estaba discipulando Jesús? A 12 solamente. Pero Jesús se encargaba tanto de darle palabra a las multitudes, como también formar
a sus 12 discípulos. Amén. Jesús por las noches tenía que orar tanto por las multitudes como por los que estaba formando como sus discípulos. Jesús tenía que estar al pendiente de hacer la voluntad de Dios todos los días, de no pecar, de esforzarse diariamente, de mostrar quizás su mejor cara frente a lo que venía, que era su crucifixión. Jesús tenía que mostrar. Miren, yo imagino quizás un Jesús más como más sonriente, más alegre, que aunque tenía las cargas de decir, híjoles, que son muchísimos y no hay nadie que se vaya a poder hacer cargo de ellas. O sí los hay, pero son muy pocos, muy poquitos. Te decía, el trabajar, el hacer algo para alguien que tal vez ni conoces, ni te beneficia en nada, a veces ni el apoyarlo o apoyarla, el hacerlo, es cuando te vas a dar cuenta si eres un obrero o si aún sigues siendo una oveja desamparada. Porque hay muchas ovejas desamparadas, pero tú ya no deberías de ser oveja desamparada. Amén. Ya nadie dijo amén. No pasó. Fíjense, a veces dejar esa figura de oveja desamparada, muy pocos, Por eso dice el Señor, la mies es mucha, son muchas las ovejas, son muchas las multitudes. Sí, porque hay mucha gente que todavía también cree que son ovejas desamparadas. Pero esas ovejas también se tienen que convertir en obreros, en personas que trabajen y dispongan su tiempo. ¿Para quién? Para Dios y para hacer su obra. 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe ¿qué? Obreros a su mies. Para que no estén ¿qué? Solos, para que no sean pocos, para que dejen de ser pocos. Cuando habla de pocos, Jesús habla de sus discípulos. Dice 12 fulanos para atender a las multitudes son muy pocos. Tantas iglesias, aún para las multitudes, son muy pocos. Por eso sí es cierto que cada vez que se abre una cantina se tiene que abrir una iglesia. Cada vez que se abre un Oxxo se tiene que abrir otra iglesia. Amén. Cada vez, por cada establecimiento que haya, tiene que haber un lugar donde obreros u obreras estén dispuestos a servirle a la gente. Pero pastor, apenas si puedo servirme a mí mismo y a mi familia. Claro, mientras no dejes de verte como una oveja desamparada, seguiremos. Habrá otro que se levante, esperemos, y quiera ser un obrero para atenderte. Porque la gente ora por obreros, pero la gente no ora por querer ser obreros. ¿Qué es lo complicado ahí? Tú y yo tenemos que orar, empezar a orar y decir, Señor, yo quiero ser un obrero, yo quiero ser una obrera, yo quiero participar de aquello que tú tienes especialmente para mí. Porque ovejas hay muchas, pero obreros pocos. Y si tú no quieres ser obrero, toda la vida vas a tener que ser oveja. Y las ovejas están desamparadas. Y las ovejas están dispersas. Dicen, pero hay obreros. Claro, pero no nos damos abasto los obreros. Necesitamos de ti. Tú eres nuestra, como se los he dicho algunas veces, tú eres nuestra extensión. Tú y yo somos parte de la extensión de Dios aquí en la tierra. Tú y yo no podemos decir, es que hoy no tengo tiempo. Siempre debo tener tiempo para Dios, porque Él siempre ha tenido tiempo para mí. Amén. Cuando tú oras, ¿tú crees que te escucha o no te escucha?
Él está al pendiente de tu oración y también de la oración de otro que está del otro lado del mundo, porque Él es que omnipresente. Él puede estar en todos lados, escuchando a todas las personas. ¿Cómo no voy a tener tiempo? ¿Cómo no voy a ser obrero para alguien que me está cuidando todo el tiempo? Hay una queja que se oye mucho cuando hay una obra en proceso, una casa, un edificio, y es el famoso San Lunes. Y se lo comentaba ayer a mi papá, le decía, yo no conocía el San Lunes. El San Lunes, por lo regular entre las obras, es cuando los albañiles llegan tarde. Llegan tarde. Tienen que llegar a las 9 al más tardar y vienen llegando a las 10:30, 11 de la mañana. Si es tu casa, tú te enojas. Amén. Tú te enojas porque dices, oye, le estoy pagando a este fulano para que llegue temprano y me llega a las 10:30, 11 de la mañana. Pero ¿a qué horas llegan los viernes? Porque algunos ya trabajan semana inglesa nada más, de lunes a viernes. ¿A qué horas llegan los viernes? Tempranísimo. Y se van hasta que reciben su salario. ¿Por qué? Porque es bonito trabajar de esa forma para ellos. Pero tú y yo somos obreros de excelencia, amén. Cuando nos es necesario estar ahí, ahí estamos. Cuando alguien necesita que oremos por él, ahí debemos de estar, en la necesidad. Hace unos días una compañera me decía cómo era el ambiente cristiano, quería saber cómo era que yo era pastor, y les fui platicando. Ahí hay otra compañera también, y al otro día una de ellas se contacta conmigo y me dice, ¿sabes qué? Me platicó una situación con su papá, que no lo había visto en mucho tiempo, que estaba enfermo, que ya estaba conectado, que no sabía qué hacer. Yo le decía, mira, lo que tengas que arreglar con él, hazlo. Ya está conectado. Y dice, pero no me oye, tú hazlo, él te va a oír. Si le vas a pedir perdón o si lo vas a perdonar, hazlo ahorita. Porque después, el que se queda con las cargas no es el Señor, no es tu papá, eres tú. Tú eres el que te vas a quedar con las cargas. Porque tú vas a seguir en esta vida, te queda vida por delante, y tú necesitas ser libre y él necesita ser libre. Hasta el momento no he tenido contacto con ella, pero me agradó la idea de saber que me vio como alguien que le podía pedir un consejo, porque para eso somos los obreros, amén, para trabajar cuando hay necesidad, para dar un buen consejo, para hablarles acerca del amor de Dios, el amor hacia los otros, el mostrarles que a pesar de que podamos ver que ser cristiano es complicado, a veces difícil, a veces tiene muchos obstáculos, aún así estamos agradecidos porque Dios nos haya alcanzado. Porque cada uno de nosotros, cuando nos volvemos obreros, formamos parte del proyecto de Dios. Él es el arquitecto, amén, pero nosotros somos los obreros. Y ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que conforme vamos participando en la obra de Dios, nos volvemos en aquellos que algunos conocen, nos volvemos maestros de obra. Después ya dirigimos. Pero al principio aprendimos, tomando esta analogía de la construcción, al principio aprendimos quizás a cavar un pozo, a traer arena, a usar cemento, a saber cómo hacer la mezcla, a enrollar varilla o a doblar varilla, a hacer los cimientos, columnas, zapatas.
Hemos aprendido a hacer todo eso, pero cuando nos convertimos en obreros, amén, porque las ovejas van a estar alrededor tuyo y van a estar esperando a que tú construyas para que ellas puedan resguardarse en lo que tú estás construyendo. Hay gente muy egoísta que dice: ¿cómo yo voy a construir cosas para alguien más? Pero tú y yo lo hacemos, lo tenemos que hacer. Construir y ser parte del proyecto de la obra de Dios. Somos obreros enviados a su obra. Somos obreros enviados a ayudar a las ovejas, a las dispersas y a las desamparadas. Tal vez te decía al principio, tal vez tú te consideres todavía una oveja bien desamparada y bien dispersa, pero tú por algo estás en este lugar escuchando la palabra, amén, para corregir eso, o más bien para avanzar, para escalar, para ir al siguiente nivel, para dejar de pensar como oveja y empezar a pensar como obrero. ¿Qué te parecería si ahorita te dijeran: en tal lugar se está construyendo tu casa, no te va a costar nada? Pues gloria a Dios, amén, aleluya. Pero cuando te dicen: en tal lugar vas a tener que ir y construir la casa para otro, vas a decir: no, pues no, espérate, aguántame. ¿Cómo que construir para otro? Sí, es lo que hacen los obreros, los que son de Cristo. Construimos para otro, porque nuestro tesoro, ¿dónde está? En los cielos. Y aunque estamos trabajando y trabajando y trabajando para Dios, aunque no esperamos nada ni de la gente ni de nadie, sí sabemos que con Dios tenemos una recompensa. Amén. Un amén. Con ese nos quedamos hoy. Vamos a Romanos 2:6. Romanos 2:6. Si no le oyes, súbele, no hay problema. Vamos, ¿qué dice ahí? El cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? Sus obras. A ver el 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Y así nos podemos ir por todo Romanos 2:9. Cada quien le toca algo. Y a los obreros, a los que trabajamos en la obra de Dios, no podemos decir que nos va a ir mal. A nadie le va a ir mal de los que trabajen para Dios. Yo sé que tienes tu trabajo, lo que te da dinero, lo que te da tu sustento, pero el trabajar para Dios es importantísimo, porque tú y yo estamos trabajando para el reino, el cual es un reino que es eterno y que va a recibir no a uno, no a dos, sino a miles, a millones de personas que decidieron acercarse a Dios. Vamos a Santiago 2:17. Santiago 2:17. Hay quienes proclaman, como dice este versículo, dice: así también la fe, si no tiene ¿qué? Obras, es muerta en sí misma. ¿Cuántos de aquí tienen fe? Amén. Y todos los que tienen fe tienen ¿qué? Obras. Es que yo tengo muchísima fe. ¿Cuánto he escuchado yo esas palabras?
Yo tengo mucha fe en Dios. ¿Qué estás haciendo para Dios? No, pues nada. Entonces, ¿y la fe? Hay personas que piensan que porque hacen muchas cosas tienen fe en Dios. También eso es incorrecto. Si tú tienes fe, tú trabajas para Dios. Amén. Para que haya obras, primero tiene que haber fe. Amén. ¿Tú para quién trabajas? ¿Para Dios? ¿Para ti? ¿Para tu familia? ¿Para tus hijos, tus hijas? ¿Para quién trabajas? Puedes trabajar para muchas cosas, pero tu prioridad y mi prioridad siempre tienen que ser ¿quién? Dios. Ahorita yo sentía que se me hacía muy tarde para llegar a la iglesia, así que venía rápido. En eso me paso por un pasillo angosto y me cruzo así con alguien y me dice hola, y yo volteo y era una compañera también, y nada más le dije hola, adiós, y bolas, me fui de derecho. Me pude haber quedado a platicar con ella, qué tal, cómo está y eso, pero yo venía directo ¿a dónde? A la obra. Amén. Porque hay gente, no digo que me la ponga el diablo, tampoco, o sea, ella tal vez me la puso hasta Dios para predicarle, pero tenía que llegar a la obra. Para todo hay tiempo, amén. Ya en otro momento me disculparé con ella y le diré, mira, una disculpa, pero tenía que llegar rápido a mi iglesia, a la iglesia que pastoreo, y de ahí puede salir una plática. Pero es muy diferente a alguien, me voy a echar un cotorreo aquí, ahorita de todas formas allá están los hermanos, hay que ver cómo le hacen. No, yo tengo una responsabilidad que algunos dirán, pero usted la quiso agarrar esa responsabilidad. No, al tiempo Dios nos pide a todos ser obreros, porque hay muchas ovejas que dispersas y ¿qué más? Desamparadas. Pues no tienen pastor porque están dispersas y desamparadas. Amén. La fe, dice aquí, es muerta. Dice aquí, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Puedo decir que tengo fe, pero si no estoy trabajando, si no soy obrero, si no soy parte del proyecto de Dios, entonces mi fe está ¿qué? Está muerta, es muerta en sí misma. Dice en otras versiones, está muerta. Vamos a Proverbios 16:3. Ese está buenísimo para que también no creas que el pastor me quiere obligar. No. Fíjate lo que dice aquí: encomienda a Jehová ¿qué? Tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Dice en otra versión: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Señor, pongo en tus manos mi familia, pongo en tus manos mi trabajo, pero pongo en tus manos también, Señor, cada cosa que estoy haciendo para el reino de Dios. Porque no quiero echar en saco roto. No quiero, Señor, servir así nada más como luego decimos, a lo bruto. No, tener dirección. Una pregunta que me hicieron una de mis compañeras a las cuales he estado hablando de Dios, y me dicen, pero tú solo levantaste la iglesia, así nada más. Le digo, no, Dios me llamó y me confirmó, me habló varias veces. Casi me dijo, no seas burro, o sea, sí me exhortó Dios. Y dice, pero así nada más porque quisiste. Le digo, no.
Dice, ¿y no hay nadie que te supervise? Le digo, sí. Ya. Dice, es tu coach. Porque así lo entienden, es tu coach, tu entrenador. Le digo, sí, o sea, también lo tengo. Una persona que supervisa cómo estoy haciendo las cosas, si hablo lo que tengo que hablar, si predico lo que tengo que predicar, si enseño lo que tengo que enseñar, si corrijo como tengo que corregir. Sí, tengo una persona que me ha capacitado para eso. Bueno. Como que eso las dejó más tranquilas. Porque el pensamiento de muchas personas es: se levantó solo, hizo lo que quiso, ya, tiene iglesia. No. Todos en algún momento fuimos ovejas, fuimos creciendo, y Dios ahora nos fue apartando también. ¿Para qué? Para servir, para ponernos en ciertas áreas en las que podemos estar en una obra. Tomando ejemplo de la obra, algunos son albañiles, otros electricistas, otros son plomeros. ¿Qué más necesita una obra? El arquitecto, el que diseña, el que coloca bloque, el que hace mezcla, el que dobla varilla. Hay muchísimas personas involucradas para levantar una obra. Tú y yo nos vamos capacitando a veces en varias obras. Por eso te decía hace rato, o al principio de la prédica, que hay maestros de obra que ven todas las áreas, o que han estado en todas las áreas y saben de cómo levantarla. Por eso dice aquí: pon en manos del Señor todas sus obras. Todo, dice, y tus proyectos se van a cumplir. Vamos a Salmo 105, versículo 1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer ¿qué? Sobra. ¿Son importantes las obras de Dios? Amén. Cada obra, cada cosa que hace. Mira, hay de aquí quienes hemos sido sanados, liberados. Hay de aquí quienes fuimos casi reconstruidos y somos nuevas criaturas. Amén. Nacimos de nuevo. Tenemos un nuevo pacto con Dios a través de su Hijo Jesús. ¿Cómo no voy a estar agradecido? ¿Cómo no voy a ir y hacer la obra de Dios? También es como si dijéramos: bueno, Padre, me diste un techo, un lugar donde estar 5 o 10 años de mi vida. Es tiempo de ayudarte, es tiempo de estar ahí, es tiempo de ser obrero para que otras personas también tengan donde vivir. Pero hay personas que pueden pasar toda su vida sin querer servirle a Dios. Porque servirle a Dios es decirle que es nuestra prioridad, pero también es participar en eso, en dar a conocer sus obras, en dar a conocer en lo que estamos trabajando. Si alguien hoy te preguntara: oye, ¿tú en qué apoyas en la iglesia? ¿Qué le responderías? ¿Tú en qué apoyas a tu iglesia? No por qué vas, ¿tú en qué apoyas? ¿Tú qué haces para mostrar las obras de Dios? Eso es importante también que nos lo preguntemos, porque eso también nos da propósito. ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Para escuchar palabra? Ok. ¿Para alabar a Dios? Amén. Pero ¿qué haces con lo que aquí recibes? ¿Qué haces con lo que aquí aprendes? ¿Te estás convirtiendo en obrero o solo en oyente? Hay personas que son oyentes, nunca se han graduado, ni se van a graduar,
Pero tú y yo no debemos de ser así, amén. A ver si este no lo toman a mal. Eclesiastés 9:7. No porque ustedes se sientan mal, no, sino por la interpretación. ¿Están ahí? Dice, anda y come tu pan ¿con qué? Con gozo. Y bebe tu vino con alegre ¿qué? Corazón. Porque tus obras ya son ¿qué? Agradables a Dios. Disfruta lo que tienes. Es lo que Dios nos manda a llamar. Amén. Sigue poniendo, George. Sigue. Tú y yo debemos de ser personas agradecidas con Dios con todo lo que ha hecho con nosotros, pero también cuando hacemos la obra de Dios, también vamos a poder ver resultados en nuestras otras áreas. Cuando no hacemos nuestras cosas, cuando nos enfocamos en nuestras cosas, también vamos a ver resultados. Dios nos dio una mente, nos dio un cerebro que permite que seamos personas organizadas. Amén. ¿Cuántos desorganizados hay aquí? ¿Cuántas personas que no saben qué pueden hacer el día de mañana hay aquí? Todos nosotros debemos ser personas que constantemente tenemos que estar pensando en lo que viene, no preocupados. Amén. Nos preocupamos por el día de hoy o nos ocupamos en el día de hoy. Mañana no sabemos qué va a pasar, pero más o menos entendemos que tenemos que hacer algo. Amén. Por eso vamos a Salmos 33:4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha ¿con qué? Con fidelidad. Toda su obra es hecha con fidelidad, es fiel, es verdadera. Por eso cuando tú y yo participamos de la obra de Dios, participamos en sus proyectos, es lo mejor que podemos hacer. Veo cómo la gente de repente se emociona cuando va con un partido político, van ahorita que son las campañas, wow, sí, y esto y aquello, y van con el ruido y echándole porras a su candidato. Cuanto más nosotros, amén, cuanto más nosotros deberíamos estar emocionados por la obra de Dios. Si sales allá a gritar, Cristo vive, gloria a Dios. Si lo estás haciendo aquí, gloria a Dios. Si vienes con alguien, gloria a Dios. Si tú estás participando en su obra, créeme que lo que verás en Dios siempre va a ser su fidelidad. Santiago 3:13. Regresamos al Nuevo Testamento. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus ¿qué? Sus obras en sabia mansedumbre. Dice aquí que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Te voy a dar aquí algo que he aprendido. Cuando tú trabajas en la obra de Dios, tú aprendes cosas que solamente un obrero de Dios puede aprender. Mientras tú no trabajes en la obra de Dios, habrá muchas cosas que tú no vas a saber. Muchísimas. Por eso, de alguna forma te exhorto y te invito
Y te vas a dar cuenta, cuando tú trabajes realmente en la obra de Dios, aprendiendo, enseñando, discipulando, tú te vas a dar cuenta que realmente había secretos que no podías aprender si no hacías la obra de Dios. Hay muchas cosas que te faltan o que nos faltan, precisamente por no hacer la obra de Dios. Pero esas solamente se revelan cuando tú y yo somos obreros. Me decía un tío que vino aquí a la casa, dice, yo no entiendo, dice, ¿por qué en esta casa, o sea, en la casa de mis papás, por qué hicieron la instalación así? No la debieron hacer así. Pero eso él lo sabe porque él trabaja ¿qué? En la obra, como electricista. Le digo, la verdad, tío, yo si en algún momento pasaron cables por ahí, yo no sé. Y si le pregunta a mi papá, menos va a saber. Eso solamente lo saben las personas que se involucran en la obra. Amén. Tal vez ahorita tú digas, vinieron pocos. ¿Por qué vinieron pocos? Tú no lo vas a saber hasta el momento en el que tú te involucres en la obra. Que tú hagas cosas para la obra de Dios. Que realmente las hagas. Que tu prioridad sea aquí o tu prioridad sea Dios, mejor dicho. Ahí te vas a dar cuenta por qué algunos faltan, por qué algunos no vienen, por qué faltan ciertas cosas. Cuando tú estás involucrado en la obra, entiendes, empiezas a comprender cosas que dices, wow, o sea, todo esto me perdí por tantos años, por estarle invirtiendo tanto tiempo a tantas cosas que no valían la pena. Pero cuando tú inviertes ese tiempo en las cosas de Dios, tu mente, tus ideas se van transformando, van cambiando y te vas dando cuenta que el reino de Dios era más de lo que veías hasta ese momento. ¿En qué piensa una oveja? ¿En comer? ¿En qué más? Descansar, en que la cuiden. ¿En qué más piensa una oveja? En que la esté, órale, está atrás de ella todo el tiempo, órale, vamos, ¿no? Y las ovejas son necias, no se quieren mover. De repente uno quiere agarrar y darles una patada, órale, muévete, ya. Actívame el 2. O el 1, es el 1. Ese. Okay. Te decía, hay ovejas que uno dice, ¿cómo le hago para que se mueva? Hay ovejas que está lloviendo, está el aguacero a todo lo que da, y por no moverse prefieren mojarse o que le caiga un rayo. Hay ovejas que les dicen, mira, ahí está la comida, y en vez de irse por la comida, ¿por qué crees que se van? Por otras cosas. Decían del hijo pródigo, o se habla del hijo pródigo que no entendió hasta que empezó a comer comida. ¿De qué? De los marranos, de los cerdos. ¿Qué comen los cerdos también? Popó, caca, todo eso. Y uno le dice a la oveja, espérate, no eres cochinito, no eres marrano, eres oveja, vente para acá. Y ahí va la oveja otra vez. Y uno la trata de acarrear, y eso no lo aprendes hasta que te vuelves obrero. O cuando la oveja vuelve a caer en el mismo pozo. Y es de las ovejas que ya pasó por el pozo, ya se le sacó y aplican reversa, y vuelven a caer ahí mismo. Y uno los lleva por otro lado. No regreses, o sea, al pecado, pues. Y vuelve a caer ahí. Y uno dice, no entienden las ovejas. No, nunca van a entender. Hasta que se vuelvan, ¿qué? Obreros. La oveja no entiende por qué hay alguien atrás de ella todo el tiempo. Hay un video por ahí que hay una oveja
que la ayudan, la sacan de una zanja, pero así la sacan y se echa a correr y se vuelve a meter la misma zanja, pero más adelante. Y uno dice, chal, y uno como obrero se rasca la cabeza. Dice, ¿cómo es posible? Hay ovejas que caen en un lugar, pero parece que andan buscando otro lugar donde caer. Y uno dice, Señor, dame paciencia, dame amor, porque esta oveja no entiende. Pero es cuando uno se convierte en obrero. El pastor por lo regular trae un cayado, de cual habla la palabra también. Es un bastón largo para que, pues como no te, de repente te agarran desprevenido, agarras el bastón y la jalas. Pero eso lo entiendes como obrero, no como oveja. Hay ovejas que se ponen de acuerdo para caer en el mismo pozo y de cabeza. Dice, aquí no vamos a caer uno, vamos a caer 3, 4, 10, pero ahí. Y caen. Y dice uno, ¿cómo es posible? Hasta que uno no se convierte en obrero, hasta que uno no participa en el reino de Dios, dice, yo era como ellos, ahora les tengo que ayudar a salir de ahí. Tú no entiendes por qué te vuelves tan fuerte. O bueno, yo lo entendía por qué me tenía que volver tan fuerte. Pero porque realmente a veces hay que estar cargando de a 10, 15, de a 5, de a 7 ovejas al mismo tiempo. Hay una enseñanza que me daba el pastor Marcelo hace un tiempo, y creo la recibieron algunos en la academia, en donde dice que a las ovejas, cuando se van muy lejos y son muy necias, hay que quebrarle una de las patas para que se calme y poderla traer de regreso al reino. Eso no viene en la Biblia, es una revelación, nada más. Pero en lo natural, eso hacen los pastores. A las ovejas, a los animalitos, les quiebran una pata para que no se vuelvan a ir hasta allá. Pero yo sí he visto que Dios le quiebra de repente las patas a unas ovejas para que ya dejen de hacer lo que han estado haciendo. ¿Es bonito ser obrero? Sí, porque uno entiende. Uno entiende mejor porque uno era así. Uno entiende mejor cómo es que Dios quiere las cosas. Uno entiende muchísimo mejor de qué se trata el reino de Dios. Uno va creciendo en conducta y en sabiduría, en mansedumbre. Uno aprende a amar más a la gente. Cuando uno es oveja, le vale uno gorro muchas cosas. Te soy sincero. Porque uno puede llegar tarde y mire, ahí está el obrero, que él haga lo que tenga que hacer. Me acuerdo mis primeros días o años en las iglesias, mis primeros años en la iglesia. Yo no hacía nada, yo veía cómo los servidores llegaban temprano, los de la alabanza llegaban temprano, acomodaban las cosas, y ya nosotros llegábamos cuando ya todo estaba listo, cuando ya la gente estaba adorando. No éramos personas, ni mi familia ni yo, que llegáramos temprano. No éramos así. Y al final del servicio yo les quería ayudar un poco. A veces me dejaban, a veces no me dejaban. Ya les ayudaba. Pero yo empecé a entender cuando yo lo empecé a hacer, cuando yo empecé a participar y empecé a gozar de las bendiciones de Dios que solamente puede gozar un obrero. Hay bendiciones que nunca van a llegar a tu vida porque nunca fuiste obrero de Dios. Porque es muy diferente, son muy diferentes las bendiciones de oveja que de obrero. El obrero distingue los lugares donde puede caer.
La oveja no. La oveja, te digo, tiene como un imán para caer en tonterías, porque no alcanza a ver, porque no tiene esa capacidad. Pero los obreros, vemos, es más, vemos cuando las ovejas van al mismo lugar y se van a volver a caer. Lo sabemos. A veces ya ni queremos detenerlas que caiga, puede ser su voluntad de caer ahí. Ni modo, cáete. ¿Por qué? Porque a veces eso quieren las ovejas. Uno trata de evitarlo, pero a veces hasta por más que uno trata de alcanzarlos, a veces uno no llega. Es increíble, es maravilloso, es lo mejor que puedes hacer el ser obrero de Dios. Pocos lo entendemos, pero creo que hoy lo entenderemos más. Amén. Vamos a Gálatas 3, por favor. Vamos a ver lo último ya, para que puedan hacer sus labores. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, entre cuyos ojos Jesucristo fue ya que presentado claramente entre vosotros como crucificado. 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Seis. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos ¿de quién? De Abraham. Tú y yo necesitamos mucha fe, mucha fe para ser obreros de Dios. ¿Por qué? Porque hay veces que tendremos que dejar cosas a un lado, incluso a veces hasta nuestra propia familia, con tal de seguir a Dios. Y es cuando tú y yo tenemos que orar y pedirle al Señor: ahorita no puedo estar con él o con ella porque te voy a servir. Cuídalos. Hay quienes podemos apartar a veces el tiempo para una boda, para unos 15 años. Podemos apartar el tiempo para algún evento que consideramos importante, pero apartar tiempo para hacer la obra de Dios, esa es la clave. Amén. Tú y yo tenemos que hacer tiempo para su obra. ¿Cómo? No lo sé. Pero bueno, sí lo sé cómo, pero yo lo entiendo más quizás porque ahorita estoy de este lado. Porque trabajo como obrero. Como buen obrero, claro. No como mal obrero. Te comentaba del San Lunes. Hay obreros malísimos. Pero tú y yo tenemos que aprender a ser obreros de excelencia, obreros de Dios. Amén. Pongámonos de pie, iglesia. Aquí es donde te tienes que poner a pensar: bueno, ¿yo qué voy a recibir si trabajo para Dios? Hay algo con lo que vas a contar, y es la satisfacción bien, pero bien grande, porque le sirves al más grande de todos.
Yo sé que hay muchas cosas que tienes que hacer o que tenemos que hacer, pero el servirle a Dios, te comentaba al principio, te lo decía o te lo repetía, estamos haciendo tesoros en el cielo que solamente los obreros vamos a ver. Y habrá cosas que te serán reveladas solamente siendo obreros. Solamente siendo obrero. Y ahorita tal vez no me entiendes mucho a mí, pero en el momento en el que tú estés aquí lo vas a entender. Vas a decir, híjole, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no me preparé antes? ¿Por qué no busqué antes? A todos nos pasa así. Por eso, si vas a servirle a Dios, si vas a hacer algo para Dios, hazlo siempre con excelencia. Él te ama y todo lo hizo con excelencia. No dejó ni un solo espacio, Dios, para que tú y yo fuéramos acusados por el enemigo. Juan 14:12, último versículo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará ¿qué? También. Y aún mayores hará, dice Jesús, porque yo voy ¿con quién? Con el Padre. Aún mayores cosas podremos hacer. ¿Qué falta?